Los funerales tienen como objetivo principal rendir homenaje al difunto y proporcionar un espacio para que los familiares y amigos honren su memoria. Estos eventos también cumplen una función importante al brindar apoyo emocional a quienes están en duelo, permitiéndoles compartir su dolor en comunidad y encontrar consuelo mutuo. Los funerales son una parte fundamental para la experiencia humana, una práctica que ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha sido reflejo en la cultura de cada espacio geográfico alrededor del mundo. En este video te contaré el origen e historia de los funerales, un viaje que nos llevará a través del tiempo y las culturas, desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones modernas. Descubriremos cómo los funerales han sido un medio para honrar a los seres queridos y comprender la naturaleza de la vida y la muerte. Los primeros funerales. En el Paleolítico inferior, la creencia común de que los antiguos ancestros no otorgaban un tratamiento especial a sus muertos recientes ha sido por descubrimientos en la cima de los huesos de Atapuerca. Esta cueva remota se hallaron restos óseos con una antigüedad de 430.000 años, junto con herramientas de cuarcito, lo que sugiere la posibilidad de un cementerio prehistórico. Aunque se plantea la idea de que los huesos podrían haber llegado allí por accidente, la teoría de un entierro deliberado se considera más plausible, debido a la ausencia de evidencia de inhumaciones u otros depredadores en el lugar. En el Paleolítico Medio se han encontrado indicios de rituales funerarios entre los neandertales, que a menudo involucraban la desarticulación de los cadáveres, y en algunos casos se ha planteado la práctica del canibalismo ritual. En la cueva de Pontonwight, en Gales, se han descubierto posibles entierros deliberados datados hace 230.000 años. A medida de que se avanza en el Paleolítico Medio al superior, los neandertales realizaron entierros cada vez más sofisticados, lo que sugiere una sociedad más igualitaria en términos de edad. Sin embargo, no se han encontrado ajuar en estas tumbas, lo que se cuestiona si los neandertales tenían un concepto de la muerte o pensamientos ceremoniales. En cuanto a los Homo sapiens, se creía tradicionalmente que eran los únicos capaces de llevar a cabo rituales funerarios, pero este concepto se ha cuestionado debido a los hallazgos de rituales neandertales. Los primeros entierros deliberados del Homo sapiens se remontan aproximadamente 100.000 años en Israel, y estos entierros eran más sofisticados en comparación con los de sus antecesores, a menudo incluyendo ajuar compuesto por huesos de animales. Finalmente, en el Paleolítico superior se observa un aumento significativo en los rituales funerarios. Un ejemplo interesante es el de la señorita roja de Paviland, en Reino Unido, cuyos restos óseos datan de hace unos 33.000 años. Aunque inicialmente se confundió su género, se encontraron elementos de ajuar, como un brazalete de marfil de mamut, un pendiente, conchas y restos humanos, sugiriendo que podría haber sido un individuo importante, posiblemente un chamán. Y aunque estos elementos formaban parte de su rito de vida. En el periodo mesolítico se encontraron pocos restos humanos completos, lo que sugiere una escasez en enterramientos o en la práctica de métodos distintos para tratar a sus difuntos. Una de las prácticas comunes que se considera es la desencarnación, que implementaba la remoción de la carne de los huesos. Esta suposición se basa en la presencia de pequeños fragmentos óseos o marcas de objetos afilados en los restos de la época, lo que ha llevado a la hipótesis del canibalismo entre los Homo sapiens primitivos. Uno de los esqueletos más completos de este periodo se encuentra en Inglaterra, conocido como Cheddar Man o el hombre de Cheddar. Se cree que murió alrededor del 7150 a.C., a la edad de 20 años. Inicialmente se pensó que su cráneo presentaba un agujero causado por una muerte violenta, pero más tarde se sugirió que murió a causa de una enfermedad ósea que provocó el desgaste de los huesos craneales y su posterior fallecimiento. Otra cueva en Inglaterra, Avalyn's Hall,
ha revelado los restos de al menos 70 personas, muchos de los cuales tenían los huesos desarticulados. Sin embargo, estos huesos estaban dispuestos de manera anatómica, lo que sugiere que no fueron arrojados como los restos de animales, y se encontraron elementos como dientes de animales que indicaban que no fueron víctimas del canibalismo. Más bien, parece que los familiares fallecidos fueron sometidos a algún tipo de ritual que involucraba el consumo o la remoción de carne por razones desconocidas. Lamentablemente, la colección de restos mesolíticos se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, debido a los bombardeos de Ley. Las interpretaciones actuales se basan en descripciones históricas y fotográficas en blanco y negro de la época. Durante el periodo neolítico, se observó un cambio en la relación de las personas con la tierra, lo que influye en la forma en que se trataba la muerte y se llevaban a cabo los entierros. Se empiezan a notar diferencias culturales significativas entre diferentes asentamientos, lo que indica la diversificación de prácticas funerarias. En el Reino Unido, entre el 3800 a.C. y el 3300 a.C., se encuentran ejemplos de entierros que caen. Se encuentran ejemplos de entierros en cámaras, especialmente en el sur y en el este de Gran Bretaña. Antes de depositar los huesos en estas cámaras, se realizaban la desencarnación y posteriormente se colocaban en mortorios. Luego, se llevan las cámaras con barro y piedras. Es probable que se llevaran a cabo ceremonias antes, durante o después del proceso de entierro. A partir del 3500 a.C., las tumbas comenzaron a ser individuales y los cuerpos se dejaban intactos. En Europa, se destacan las tumbas conocidas como dólmenes, monumentales estructuras que a menudo superaban los 5 metros de altura. Estos dólmenes eran especialmente populares alrededor del 3000 a.C. en varias regiones de Europa. Solían tener una cámara funeraria y un pasaje decorado en el extremo, que generalmente estaba alineado con las posiciones del sol en los solsticios de verano e invierno. Estos cambios en las prácticas funerarias reflejan la evolución de la cultura y la relación de las personas con la muerte durante el periodo neolítico. El Antiguo Egipto. La creencia en la vida eterna. Los egipcios antiguos tienen una historia fascinante cuando se trata de funerales, de la que eventualmente tendrá su propio video. Su creencia en la vida después de la muerte dio lugar a elaborados rituales funerarios. ¿Qué hacían? La momificación egipcia tenía un profundo significado religioso, y su propósito fundamental era preservar el cuerpo del difunto para asegurar su renacimiento en la vida después de la muerte. Además, reflejaba el respeto hacia el fallecido y su preparación para el juicio divino. Era una práctica que simbolizaba la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual en la antigua cultura egipcia. El proceso de momificación constaba de varias etapas. Inicialmente, se extraían los órganos internos excepto el corazón, ya que los egipcios creían que el corazón albergaba el alma y debía permanecer en el cuerpo. Los órganos retirados se depositaban en jarros con apos, cada uno protegido por un dios guardián. El cuerpo era minuciosamente lavado con agua y vino de palma. Se desinfectaba con sustancias como el natrón, una sal mineral que tenía la función de eliminar la humedad y prevenir la descomposición. Después, el cuerpo era rellenado con natrón, tanto en su interior como en su exterior, para deshidratar los tejidos y absorber la humedad. Una vez desecado, el cuerpo momificado era envuelto en múltiples capas de vendas de lino, impregnadas con resinas especiales, como la trementina, con el propósito de mantener la forma del cuerpo y protegerlo de posibles daños externos. Durante la envoltura, se intercalaban amuletos y símbolos protectores entre las capas de las vendas, los cuales tenían la finalidad de asegurar la protección del difunto en su viaje al más allá y proporcionar orientación en ese proceso. Sobre la cabeza del difunto se colocaba una máscara funeraria que representaba su rostro y se adornaba con amuletos mágicos. Asimismo,
Se distribuían amuletos y joyas en diversas partes del cuerpo. Una vez completado el proceso de momificación, el cuerpo era entregado a la familia del difunto y llevado a su tumba, donde se depositaban en un sarcófago. En la tumba, los sacerdotes y familiares del fallecido realizaban ceremonias religiosas y ofrendas con el fin de asegurar su protección y éxito en el más allá. Las pirámides egipcias se construyeron como tumbas para albergar los cuerpos y los tesoros de los faraones después de la muerte. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y estas estructuras se diseñaron para proteger y preservar el cuerpo del faraón para su viaje al más allá. La construcción de pirámides como tumbas comenzó en el antiguo reino de Egipto, alrededor del 2630 a.C., con la pirámide de Djoser, en Saqqara, una estructura escalonada. Sin embargo, las pirámides más famosas se construyeron en el Imperio Antiguo, incluyendo las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza son las más famosas y se construyeron durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, incluyendo la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Miserinos. La Gran Pirámide de Keops es la más grande y se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La antigua China. La importancia de la memoria. Viajemos hasta la antigua China. Los funerales tenían un profundo significado cultural y religioso. A lo largo de su historia, estas prácticas evolucionaron desde el entierro de objetos y ofrendas hasta rituales éticos basados en el confucianismo y en el taoísmo. Los funerales reflejaban un respeto a los antepasados y a la creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. La importancia de honrar a los difuntos era central en la cultura china y se consideraba esencial para la prosperidad de la familia y de la comunidad. Además, las creencias religiosas y filosóficas se fueron con el tiempo. La introducción del budismo a China trajo la idea de la reencarnación y la liberación de las almas del ciclo de la misma. Los funerales también tenían un propósito más allá de honrar a los muertos. Preservaban la memoria familiar y la historia, a través de registros genealógicos y altares familiares. Cada aspecto de los rituales funerarios tenía un profundo simbolismo y ritualidad, desde la elección de la fecha del entierro hasta las ofrendas y el papel de papel, Jinli. En la antigua China, el culto a los ancestros era una parte esencial de la vida familiar y comunitaria. Se trataba de un profundo respeto hacia los antepasados, que se creía tenían un papel activo en la vida de los vivos y cuyo bienestar en el más allá dependía de la veneración que se les brindara en la tierra. Cada familia tenía su propio altar ancestral, donde se llevaban a cabo rituales regulares en honor a los antepasados. Estos rituales incluían ofrendas de alimentos, quema de inciensos y oraciones. Se realizaban en ocasiones especiales, como festivales y cumpleaños de los antepasados. El culto a los ancestros tenía un propósito fundamental: buscar la protección y guía de los antepasados para la familia. Se creía que su influencia tenía impacto directo en la fortuna, la salud y el destino de las generaciones venideras. Este culto también cumplía con un rol educativo al transmitir valores y tradiciones familiares. A través de las historias y los rituales, se inculcaban lecciones de moral, ética y responsabilidad a las generaciones venideras. La práctica se basaba en la creencia de la continuidad generacional, donde los antepasados seguían siendo parte de la familia, y su legado perduraba a través del tiempo. Festivales específicos, como el Festival Qingming y el Festival Chongyang, se dedicaban para honrar a los antepasados, fortaleciendo los lazos familiares y la tradición. Uno de los rituales funerarios más significativos de la antigua China fue el del emperador Qin Shi Huang, quien gobernó en el siglo III a.C. La tumba del emperador quedó protegida nada más y nada menos que por el ejército de terracota. Este ejército funerario consta de miles de figuras, incluyendo soldados, caballos, carros de guerra y arqueros, diseñados para acompañar al emperador en su vida después de la muerte. Cada figura es única y muestra una notable atención al detalle, provocando la creencia que este ejército era de soldados reales que fueron petrificados. La Edad Media.
Ritos funerarios cristianos. Con la llegada del cristianismo en Europa, el origen e historia de los funerales se vio influenciado por la religión. Los rituales funerarios cristianos se convirtieron en una parte integral de la vida de las personas. Los ritos funerarios cristianos en la Edad Media cumplían una serie de propósitos importantes. En primer lugar, estaban destinados a acercar el alma del difunto a Dios y ofrecer la esperanza de la vida eterna en el cielo. Al mismo tiempo, proporcionaba consuelo espiritual a los seres queridos en duelo, ayudándolos a sobrellevar la pérdida y a encomendar la alma fallecida a Dios. También tenían un aspecto de recordatorio y honor a la vida y a las virtudes del difunto, destacando la importancia de vivir una vida virtuosa. El proceso de los ritos funerarios seguía un patrón general. Comenzaba con la preparación del cuerpo, que incluía lavado, vestimenta y colocación de objetos religiosos. Luego venía el velatorio, donde familiares y amigos se reunían para orar y brindarse apoyo. La celebración de una misa de requiem en la iglesia era un momento crucial, ya que representaba una oración para los difuntos y su salvación. Posteriormente, el cuerpo se enterraba en el cementerio, en una tumba bendecida por el sacerdote. El periodo de luto y oración continuaba después del entierro, con la familia y amigos orando por el alma del difunto. En cuanto al impacto cultural, estos rituales tenían un significado profundo y se basaban en la fe cristiana. Creían que a través de ellos, el alma del difunto se preparaba para el juicio divino y la vida eterna. También recordaban a los vivos la brevedad de la vida terrenal y la importancia de vivir de acuerdo a los principios cristianos. En cuanto al impacto cultural, estos ritos dejaron una huella permanente en la sociedad medieval. Inspiraban el arte funerario, dando lugar a la creación de monumentos y esculturas en iglesias y cementerios que conmemoraban a los difuntos. Además, temas relacionados con la muerte, el juicio divino y la vida eterna eran recurrentes en la literatura y la poesía de la época. Los cementerios se convirtieron en lugares sagrados y la arquitectura de las iglesias y catedrales a menudo incorporaban elementos relacionados con los ritos funerarios, contribuyendo así a la riqueza cultural y espiritual de la Edad Media. En la Edad Media, los cementerios consagrados eran terrenos o lugares que habían sido bendecidos y dedicados por la Iglesia para servir como lugares de sepultura a los difuntos. Esos cementerios estaban bajo la autoridad y la protección eclesiástica y se consideraban sagrados. Las campanas del duelo, también conocidas como campanas fúnebres, son campanas que se utilizaban específicamente para anunciar o marcar, sea el caso, la muerte de una persona y para señalar eventos funerarios o procesiones. Estas campanas tienen un simbolismo y un propósito especial en el contexto de los rituales funerarios y el duelo, pues el sonido de las campanas anunciaba la muerte de un miembro de la comunidad y llamaba a los fieles para orar por el alma del difunto. La peste negra, una de las epidemias más devastadoras de la historia, se desató en Europa durante el siglo XIV. Si recuerdas, hace un par de años, cuando estábamos en un mundo donde la enfermedad se propagaba rápidamente, causando estragos en la población y dejando a la gente en estado de shock, pasó casi lo mismo en la peste negra, con la diferencia de que la ciencia estaba lejos de ser eficiente para encontrar una cura. La causa principal de esta epidemia fue una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida por las pulgas que vivían en las ratas. La peste negra tuvo un impacto abrumador en la sociedad de la época. Las personas comenzaron a mostrar síntomas como fiebre alta, ganglios linfáticos hinchados y ampollas en la piel. La muerte llegaba en cuestión de días y en algunos lugares la tasa de mortalidad alcanzaba el 50% o más. Esta devastadora enfermedad afectó a personas de todas las edades y clases sociales, desde campesinos hasta nobles. La sociedad se sumió en el caos. Los médicos y curanderos de la época estaban desconcertados y no tenían una cura efectiva. El miedo y la desesperación se apoderaron de la población, y en un intento de frenar la propagación, se tomaron medidas drásticas, como la cuarentena y el aislamiento de personas infectadas. La peste negra tuvo un impacto duradero en la historia de Europa.
cambió la estructura económica y social, ya que la disminución de la población llevó a la escasez de mano de obra y al aumento de los salarios. Además, provocó una profunda introspección en la sociedad de la época, lo que se reflejó en el arte, la religión y la filosofía. A pesar de la devastación que causó, la peste negra finalmente disminuyó, pero dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Esta pandemia, aunque ocurrió hace siglos, sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para enfrentar situaciones desafiantes. En tiempos de la peste negra en Europa, los funerales fueron una experiencia muy diferente a lo que hoy consideramos como rituales funerarios tradicionales. La pandemia trajo consigo una alta mortalidad, lo que significó que las comunidades se enfrentaran a una gran cantidad de muertes en un periodo muy corto. Esto llevó a la necesidad de enterrar rápidamente a los difuntos en fosas comunes, ya que los cementerios y las iglesias existentes se llenaron rápidamente. La falta de personal religioso debido a la propia afectación de la peste también tuvo un impacto significativo. Esto resultó en la falta de rituales religiosos y bendiciones para los difuntos. Las procesiones funerarias se redujeron y se llevaron a cabo de maneras limitadas, ya que se evitaban las aglomeraciones de personas. Las iglesias y cementerios a menudo se cerraban para prevenir la propagación de la enfermedad, lo que dificultó la realización de servicios religiosos. La pandemia generó un profundo estigma y miedo en la sociedad. Las personas a menudo evitaban el contacto con los enfermos y los muertos, lo que contribuyó a una sensación de aislamiento y desesperación. Los rituales funerarios se simplificaban o se omitían en muchas ocasiones, debido a las circunstancias abrumadoras. La peste negra también dejó una huella psicológica imborrable en la humanidad. El duelo y la pérdida se convirtieron en una parte cotidiana de la vida, y la sociedad enfrentó desafíos sin precedentes en la forma en que abordaban la muerte y los funerales. La danza de la muerte es un género artístico y cultural que se originó en Europa durante la Edad Media. Esta representación artística presentaba la imagen de la muerte personificada, a menudo esquelética, interactuando con las personas de diferentes clases sociales, edades y ocupaciones, recordándoles lo inevitable de la muerte y la igualdad de todos ante ella. Tiempos modernos, cambios en los funerales. Las principales características de los funerales modernos es la personalización y la celebración de la vida del difunto, junto con una variedad de opciones, el uso de la tecnología, el enfoque en el apoyo emocional y la planificación y la preplanificación de servicios. Revolución industrial, funerales y urbanización. Durante la revolución industrial hubo un cambio significativo en el estilo de vida de las personas. Con una migración masiva de áreas rurales a entornos urbanos en búsqueda de empleo en fábricas y ciudades industriales, el rápido crecimiento de las ciudades en la urbanización planteó desafíos para las prácticas funerarias tradicionales, pues tenían limitaciones de espacio para cementerios y enfrentaban problemas de higiene pública. La revolución industrial trajo avances tecnológicos en la fábrica de ataúdes y lápidas, lo que permitió una mayor variedad en la elección de materiales y diseños. También surgieron compañías funerarias para ofrecer servicios más organizados. Incluyeron la preparación del cuerpo, el transporte fúnebre y la coordinación de la ceremonia. Los primeros crematorios. Con el aumento de la organización, la cremación se convirtió en una opción más popular. La diversificación de los rituales funerarios. La creciente popularidad de los crematorios en funerales se debe a varios motivos. En primer lugar, los crematorios ofrecen una solución eficiente en términos de espacio, lo que es especialmente valioso en áreas urbanas, con limitaciones de espacio para cementerios. Además, algunos consideran la cremación como una opción más respetuosa para el medio ambiente, especialmente cuando se emplean métodos de cremación verde, que minimicen el impacto ambiental. También, la cremación proporciona una mayor flexibilidad en la disposición de las cenizas, permitiendo que las familias las dispersen en lugares significativos. Por último, la rapidez del proceso de cremación puede ser conveniente para las familias,
que desean celebrar un servicio conmemorativo en una fecha posterior. Características de los cementerios según cada religión. Cristianismo. Lápidas o cruces. Los cementerios cristianos a menudo presentan lápidas con cruces u otros símbolos cristianos, como el pez ictis. Zonas de oración. Pueden tener áreas designadas para oración y reflexión. Servicios religiosos. Se llevan a cabo servicios religiosos y ceremonias en el cementerio para honrar a los difuntos. Familias enterradas juntas. Muchos cementerios cristianos permiten la inhumación de múltiples miembros de la misma familia en parcelas adyacentes. Islam. Orientación hacia la Meca. Las tumbas suelen estar orientadas hacia la Meca, el lugar más sagrado en el Islam. Simplicidad. Las tumbas son generalmente simples, sin lápidas llamativas. Marcadores con inscripciones. Las tumbas pueden tener marcadores con inscripciones que indican el nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento del difunto. Prohibición de monumentos lujosos. El Islam desalienta monumentos lujosos y extravagantes en las tumbas. Judaísmo. Lápidas con inscripciones hebreas. Las lápidas suelen estar inscritas en hebreo y pueden incluir símbolos judíos como la estrella de David. Entierro rápido. Según la tradición judía, se prefiere un entierro rápido, generalmente dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento. Diversidad de secciones. Algunos cementerios judíos tienen secciones separadas para diferentes grupos, como el Kohanim para sacerdotes o levitas. Visitas regulares. Las visitas a las tumbas y a las oraciones son prácticas comunes en el judaísmo. Hinduismo. Cremación. La cremación es la práctica funeraria más común del hinduismo, por lo que muchos cementerios hindúes tienen instalaciones para la misma. Ubicación cerca de ríos sagrados. En algunas regiones, los cementerios hindúes se ubican cerca de ríos sagrados, donde las cenizas de los difuntos pueden ser esparcidas. Ritual de Shraddh. Se realizan rituales de Shraddh para honrar a los antepasados, que pueden involucrar ofrendas y oraciones en el cementerio. Budismo. Cremación o entierro. En el budismo se practican tanto la cremación como la inhumación. Algunos cementerios budistas tienen secciones separadas para ambas prácticas. Monumentos con inscripciones. Las tumbas pueden tener monumentos con inscripciones budistas, como mantras o símbolos religiosos. Oraciones y servicios religiosos. Se llevan a cabo oraciones y servicios religiosos en el cementerio para honrar a los difuntos. Antes de concluir nuestro viaje a través del origen e historia de los funerales, abordemos algunas preguntas frecuentes. ¿Cuál es el origen del término funeral? El término funeral proviene del latín funus, que se refería tanto al acto de enterrar a un difunto como al propio difunto. A lo largo de la historia, este término ha evolucionado para designar la ceremonia que marca el final de la vida de una persona. ¿Cuál es la diferencia entre un funeral y un entierro? Un funeral es una ceremonia que se lleva a cabo para honrar y recordar a un difunto. Un funeral es la ceremonia que se lleva a cabo para honrar y recordar a un difunto, mientras que un entierro se refiere específicamente al acto de colocar el cuerpo del difunto en su lugar de descanso final, ya sea en una tumba, en un mausoleo o mediante la cremación. ¿Cuáles son algunas tradiciones funerarias únicas en el mundo? En todo el mundo existen numerosas tradiciones funerarias únicas, como los funerales vikingos, en los que se quemaban barcos, los rituales de entierro aéreo en el Tíbet y las celebraciones coloridas del Día de Muertos en México. Cementerios famosos del mundo. El Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina, fundado en 1822. Cementerio de Mascotas, New Orleans, antigüedad aproximada 100 años. Cementerio Okuno-in, Monte Koya, Japón, fundado en 1593. Antiguo cementerio judío, Praga, República Checa,
fundado aproximadamente en el 1400 después de Cristo. Cementerio de la Noria, desierto de Atacama, Chile, fundación aproximada 1826. Las catacumbas de París, París, Francia, fundado en 1786. Wadi Salam, Sia, Irak. No se sabe su antigüedad, pero es el más grande del mundo. A lo largo de la historia, los funerales han sido un testimonio de la evolución de la humanidad, desde los rituales de los neandertales hasta las prácticas contemporáneas. Los funerales han servido como una forma de honrar a los seres queridos y lidiar con la inevitable realidad de la muerte. Estos rituales se han adaptado a las creencias y necesidades de cada época y cultura, demostrando la importancia de recordar y celebrar la vida en todas sus formas. Los funerales son un reflejo de la diversidad y la riqueza de la experiencia humana y sigue desempeñando un papel vital en la sociedad actual, ya sea a través de rituales tradicionales o innovadores. Estos eventos nos permiten rendir homenaje a nuestros seres queridos y encontrar consuelo en la comunidad que nos rodea. En última instancia, el origen e historia de los funerales es una lección sobre la importancia de la empatía, la compasión y la conexión humana en todos los aspectos de la vida, incluso en la muerte. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Compártelo con todos tus amigos y con todas las personas que creas que les va a interesar este tema. Nos vemos en un siguiente capítulo.